Vamos a hablar ahora de Juan 7, pero continuamos con el versículo 10, ¿verdad? Estamos viendo un estudio maravilloso de cómo Jesús aquí venía a la fiesta de los tabernáculos. Estaban sus hermanos ahí en la casa incitándolo: Jesús, tú tienes demasiados seguidores, tú puedes ser el mejor youtuber, tú puedes ser el mejor tiktokero del mundo, sube, muestra todo lo que tú haces, muestra tus últimos pasos, muestra esa gloria para que todo el mundo comience a seguirte más y bueno, puedas transformar esta vida. Pero nosotros necesitamos a alguien como tú para cambiar este yugo de los romanos que está impidiendo que podamos vivir en felicidad, como un día vendría el Mesías a cambiar nuestra vida. No entendían nada. Ellos no pensaban que el reino de Dios era un reino que estaba aquí en la tierra, y era un reino más poderoso que la tierra, tiene trascendencia eterna, y era para cambiar la vida de cada uno de nosotros. Estábamos separados por la culpa y el pecado. Sus hermanos no entendían eso. Pero habla de algo importante. Dice, vamos a leer voy a leer los primeros 3 versículos que dicen ahí. Pero después sus hermanos, ¿me siguen? ¿Sí? Pero después sus hermanos, que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: él es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Cuando habla de los judíos, y lo vimos en la semana pasada, hablaban de que los judíos eran la clase élite de Israel, que eran los fariseos, los escribas, aquellos que tenían el poder religioso del momento. ¿Qué pasa? Se estaba celebrando una fiesta. Yo no toqué a profundidad qué significaba la fiesta de los tabernáculos, pero hoy quiero darle 5 punticos de qué es la fiesta de los tabernáculos. Es un poquito de historia para que no se me dispersen, sino que puedan tener noción de que los judíos no son aburridos. Ellos todo lo celebran. Dios les dio oportunidad de celebrar cada momento histórico en sus vidas. ¿Y era por qué? Porque era un pueblo alegre. Dios no quiere que nosotros vivamos con falda. No es que está mal tener falda los que tienen. Mire, yo amo a mis hermanos de otras denominaciones y no quiero ser una persona que suene crítica y arrogante. Creo en la multiforme gracia de Dios. Creo que todos somos necesarios. ¿Por qué? Porque yo no levanto paredes tan altas que me impidan ver a mi vecino, que me impida ver a mi hermano, porque Dios también usa otras iglesias para conquistar el corazón de muchos. Y eso es importante. No tengas tu mente tan cerrada que te impidan ver que los demás, que Dios puede obrar también a través de otros. ¿Ok? Entonces no seamos como esos fariseos que le ponían cargas tan grandes a su pueblo que ellos, en vez de relacionarse con un Dios hermoso, lo que comenzaron fue a ver una carga que ni siquiera ellos mismos podían soportar. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Era una fiesta que celebraba por 7 días. De las 3 fiestas importantes, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la otra era la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta duraba 7 días, número 1. Número 2, esta fiesta se celebraba, toda la familia se reunía a celebrar esta fiesta. Principalmente subían todos los varones. La responsabilidad era que si tú eras un varón judío, tenías que subir a Jerusalén a la fiesta. Número 3, ¿sabes lo que hacían? Algo que hacen muchos aquí para hacerle la vida divertida a sus hijos. En vez de quedarse durmiendo dentro de la casa, armaban una carpa. Y esa carpita, sacaban esa carpa o la ponían en los toldos de la casa o en las calles, y esa semana dormían, era en carpas. Aunque había casas, ellos dormían en carpas, porque la fiesta de los tabernáculos tiene un significado, ya se lo voy a leer. Busquen Levíticos 23:33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Así es. ¿Por cuántos días? 7. Ahora lee el 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Ajá.
gracias. Entonces fíjense lo importante o el trasfondo de esta fiesta. Esta fiesta era un recordatorio que iba a pasar de generación en generación, es decir, se transmitía a sus hijos, a los nietos, y cada uno iba transmitiendo esta celebración para que recordaran que un día ellos eran esclavos. Y cuando fueron sacados de la tierra de Egipto, Dios los hizo habitar en tiendas, hasta que entraron en la tierra prometida, que fue la tierra de su reposo, a donde en ese momento ya estaban todos completamente constituidos. Josué había repartido las tierras a cada tribu y cada quien estaba viviendo en un lugar fijo. ¿Ok? Entonces, más o menos entendieron todo lo que es la fiesta del tabernáculo. A grosso modo, quiero que lo tengan allí presente para que puedan recordar ese contexto histórico. Bueno, aquí habla en estos 3 primeros versículos de que Jesús no solamente fue causa de regocijo. Sabemos que Dios fue a reconciliar a las personas con su Padre Jesucristo. Pero la realidad era que estaba viviendo una revolución, una división dentro del pueblo judío. Porque unos murmuraban que era bueno, pero otros decían, no, esto no me convence. Esto es que él está hablando por sus propios méritos, por su propia cuenta, y quieren implementar una doctrina como para hacerse el importante, como para después subyugarnos y establecer algo nuevo que no podemos entender. Y entonces estábamos en esos 2 dilemas, algo parecido a lo que hoy en día podemos vivir. ¿Cuántas personas aceptan la verdad de Cristo? Aceptan a Cristo como una persona que vino a traerte salvación, a redimirte de este peso, de este yugo, de esta carga que muchas veces nos asedia, que es el pecado. Pero ¿cuántas personas dicen, no, esto no es para mí? Yo voy a esperar que esté viejito, yo voy a esperar que, bueno, de repente ya cuando estés ahí en el hospital muriéndome, es que le voy a hacer una oración a Dios para que diga, Señor, te invito a mi vida para tener vida eterna, si eso existe. ¿Cuántas personas hoy en día pensamos de esa manera? Eso existe, es una realidad. De repente tú tienes la motivación correcta de decir, necesito un Salvador. Pero aquí hay personas dentro de nosotros que todavía tienen una lucha, si seguir a Jesús o no, y es causa de división. Yo quiero que busquen un versículo para que podamos confirmar esto. Está en Mateo 10, versículos 34 al 36. Y vamos a ver que lo mismo que experimentó Jesús con sus hermanos es lo mismo que puedes experimentar tú hoy en día. Porque sabes quiénes son los que se van a oponer a esa nueva realidad en tu vida. Los de tu casa primero. ¿Cuántas personas? Miren, yo me acuerdo cuando yo comencé a caminar con Jesús, y los primeros que se levantaron fueron los de mi casa. Mi hermano no. Mi hermano nunca me dijo nada, pero yo me acuerdo de mis padres. Mi papá estaba cumpliendo años ese primer momento en donde yo llego a los pies de Cristo, y tenía célula, tenía esa reunión familiar en donde hacemos estudios, y yo estaba muy emocionado y estaba, wow, conociendo esto nuevo que me llenaba en plenitud. Pero era un 11 de mayo, cumpleaños de mi papá, y le iban a traer mariachi, y me ven a mí y a mi esposa saliendo de la casa que íbamos al estudio. Dice, ustedes están locos, ustedes se van a perder hoy un día de compartir en familia y de celebrar, para venir allá a hacer qué. Ustedes sí son fanáticos, ustedes sí son, Dios mío, ¿qué le están haciendo? Le están lavando el cerebro. Claro, no lo dijo así mi mamá fue más sutil, ¿no? Lo dijo con mucho amor. Pero ustedes van a ir allá a qué. Dice, mamá, tranquilo, que para todo hay tiempo. Le dije yo, vamos en un momento, ya a las 7 de la noche nos regresamos y cumplimos con 2 cosas, pero de verdad teníamos la llenura de que a Dios no le puede, miren, hay algo que a Dios no le gusta, y es que le des el segundo lugar. No es que está mal el que compartas con tu familia, no es que está mal que tengas un tiempo, pero sabes medir las prioridades. Muchas veces Dios quiere ver en qué posición está tu corazón. Si siempre tienes una excusa para darle el segundo lugar, o vas a tener la excusa correcta para posicionarlo en el primer lugar. Contarle que vamos, disfrutamos ese tiempo y después volvimos. Claro, cuando volvimos tenían las caras, ustedes saben ¿quién tiene Snapchat? Que ustedes hacen como,
y se le pone la cara de caballo. Así estaba todo el mundo en la casa. Cuando llegamos, todo el mundo tenía la cara larga de caballo. Todo el mundo estaba molesto con nosotros. Pero yo le dije a mi esposa, esposa, no te sientas mal, porque nosotros estamos honrando a nuestro Dios y nosotros no estamos haciendo algo distinto. Esto va a pasar. Años después, y para la gloria de Dios, porque esto no es un mérito nuestro, Dios toca el corazón de mis padres y ellos pudieron vivir en carne propia lo que era honrar a un Dios el cual puede satisfacer todos los espacios de tu vida. Y hoy en día le servimos juntos aquí como familia y eso para mí es tan agradable. Pero a veces Dios va a pedir de que en momentos oportunos de tu vida a veces seas radicalmente firme en hacer lo que es correcto. Y fíjense lo que dice este versículo: no penséis, y esto lo dice Jesús, miren, no piensen que Él ha venido a traer paz a la tierra. He venido para traer paz, sino para traer espada, para traer división, porque he venido a poner en disensión ¿a quién? Al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su propia. ¿A usted no le parece que cuando usted va con la Biblia o algo, alguien comienza a criticarlo? ¿Por qué? Usted quiere saber si está en el camino correcto. Si usted ve que nadie lo critica, revísese. Revísese si Dios de verdad entró en su corazón, porque usted se está pareciendo tanto al sistema del mundo que de verdad parece un camaleón. Se mimetizó tan bien que nunca lograron descifrar lo que usted era, una luz en medio de las tinieblas, o usted era sal para evitar toda corrupción en este mundo. Entonces, lo primero que se van a oponer es en tu casa, y es un termómetro bien importante que hoy quiero recordarles acerca de esto. Jesús sufrió y experimentó rechazo. ¿Usted ha experimentado rechazo? Experimentó sufrimiento. Ahora se atreve a experimentar la división entre dos tipos de personas. Unos que muchas veces buscaron a Jesús por los beneficios. ¿Por qué? Porque Jesús venía de hacer muchos milagros y subieron a esa fiesta y decían: Él es bueno, porque Él me puede dar el pan que yo necesito. ¿Por qué? Porque había multiplicado 5,000 panes allí, unos peces. Había también sanado a los enfermos, los paralíticos, había curado leprosos, había echado fuera demonios. Entonces muchos siguieron a Jesús solamente por su milagro. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces buscamos a Dios por el beneficio de lo que nos puede dar? No es que yo voy a hacer una transferencia, yo te sigo y tú me vas a entregar todo lo bueno que eres tú. Ahora, ¿será que Él es tu Señor o tú eres el Señor que le quieres imponer lo que tú quieres recibir? Porque ¿saben lo que significa Señor? El significado de la palabra Señor. Tú le puedes decir: tú eres mi Salvador. Es verdad, un Salvador te trae un beneficio, salva en tu vida cuando está en angustia. Pero también Jesucristo dice: yo soy tu Señor. Y tu Señor es el que se sienta en el trono de tu corazón a tomar las decisiones por ti. No que tú le sugieras cómo quieres hacer, porque a veces oramos: Señor, y te sugiero que por favor hoy cuando vaya a la cola de la gasolina me pueda ver, o que, no haya, que llegue directo al surtidor. Y si es posible que el bombero tenga ahí como $10 recargados ahí que le hayan dejado propina, si me lo quieren regalar mejor. Y si tú, bueno, me quieres cambiar la esposa que tengo para que no me regañe porque llegué ayer tarde, mucho mejor. Entonces tú eres el que le estás dando la sugerencia a Dios de cómo quieres que haga las cosas. A veces nuestras oraciones, en vez de parecerse una comunicación con el Dios que tenemos, parece un pergamino de una herencia sugiriéndole lo que tú quieres recibir. ¿Cierto o falso? Recordemos que Él es nuestro Señor y hagámoslo como tal. Segunda parte. Este era Jesús, causa de división. Ahora vamos a dividir los otros versos, que son del 14 al 18, y vamos a hablar de la doctrina que Jesús predicaba. Dice Juan 7 del 14 al 18: la mitad de la fiesta subió, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios,
conocerás si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él. ¿No hay en él? ¡Wow! Esta parte me encanta, porque habla de la doctrina y de la enseñanza de Jesús. ¿Acaso la doctrina y la enseñanza de los fariseos era mala? Les pregunto, ¿qué creen ustedes? Vamos a hacer un debate aquí. Vamos a hacer un quiz, porque para no establecer un monólogo, ¿qué piensan ustedes? ¿La doctrina de los fariseos era buena o era mala? Mala, era estricta. ¿Qué más? ¿Quién va a dar algo más? ¿Algo más? Pensaba que era muy rígido. Era muy rígida, era imparable. Pero ¿era una doctrina buena o una doctrina mala? ¿Qué creen ustedes? Era buena. Ellos eran, es más, era tan buena la doctrina que ellos lo que querían era especializarse. Usted nunca se ha querido volver, o usted no se ha querido volcar su corazón a ser bueno en algo que usted haga. Usted nunca ha buscado, cónchale, si yo voy a ser carpintero, yo quisiera ser mejor carpintero. No, yo estudié medicina, pero yo quiero ser un médico destacado en esta área en donde me quiero especializar y quiero ser el mejor. ¿A usted no le ha pasado eso? No, mire, yo ahorita de verdad no quiero ni trabajar, porque si subiendo unos videos a YouTube y me consigo unos 10,000 seguidores allí, ya me comienzan a pagar. Voy a estudiar, voy a hacer videos, pero hasta en eso te quieres convertir mejor, ¿cierto o falso? Estos eran los fariseos. Los fariseos eran unos hombres que, como recibieron la ley de Dios, la ley mosaica, la ley de Moisés, ellos querían ser los mejores. Y ellos estudiaban esto, pero ¿por qué tuvieron tanto conflicto con Jesús? Y aquí lo vemos. Aquí hay una gran pregunta. Dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, todo el que enseñaba en una sinagoga, todo aquel que tenía discípulos, venía de una universidad, la universidad rabínica del momento. Es decir, tenían un maestro. Si usted es anestesiólogo, usted tenía un maestro que era el mejor anestesiólogo del mundo. Y usted podía ir a los pies de ese maestro y decirle, mire, usted va a agarrar y va a ligar la morfina, tantos miligramos, le va a echar esto, y le va a echar así, burrundanga, y no sé qué, pero todo eso. Y usted va a ver que se va a dormir. Eso era lo que hacían los fariseos. Pero le decían, ¿cómo este está enseñando si este no viene de ninguna universidad rabínica? O sea, ninguno de nosotros y ninguno de los grandes le ha enseñado. ¿Con qué doctrina enseña? Y esto era difícil para ellos, porque aunque ellos eran especialistas en la ley de Moisés, ¿usted cree que Jesús vino a romper esa ley? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Él vino a confirmar la ley o a romper la ley, quebrantar la ley? Vino a cumplirla. Ahora, cuando él hacía milagros en los días sábados, ¿él estaba promoviendo la ley o estaba interfiriendo con la ley? ¿Qué cree usted? ¿Rompía la ley o cumplía con la ley? Vamos a ver. Si eso es un interrogante, quiero decirle, miren, hoy en día no quiero promover el hecho de que usted no se prepare y estudie, porque muchas veces decimos, no, es que eso de estudiar en seminarios, prepararse, eso no está mal. No. Yo no quiero ser ese tipo de persona que promueva la ignorancia, que promueva. No estoy hablando de los métodos, estoy hablando de la forma a veces como estudiamos. Porque hemos visto ministerios de hombres poderosos que arrastran a personas a los pies de Jesús. Son personas que nunca han tenido una formación o no han tenido un estudio formal en alguna institución. Y es una realidad, Dios los usa. ¿Cuál es su fuente? Su fuente es la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Usted sabe que cuando usted lee la Biblia, usted tiene al propio autor, el creador de la Biblia al lado suyo para que le enseñe, para que le instruya todas las cosas que usted quiere saber. Esa es la capacidad tan hermosa que tenemos de la Biblia. Es que yo la leo y no la entiendo. Porque a lo mejor no le has abierto tu corazón a Dios para que primero entre y te revele esas cosas. Tú tienes que hacer a Cristo tu Señor para que Él te selle con su Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo
va a inspirarte y guiarte a través de las Escrituras para que tu vida sea transformada. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Jesús: mire, mi doctrina no es de ninguna institución terrenal, mi doctrina viene del cielo, es mi papá el que me enseñó todas estas cosas. Y así cada uno de ustedes puede tener la capacidad de prepararse, pero nunca pierdan el cable y la conexión con el cielo, para que el Espíritu Santo de Dios los conecte y los guíe a esa verdad, porque esa verdad los hará libre. Y eso es lo que Jesucristo estaba. A veces tenemos personas que lo que hacen es referir estudios y formas de otros que lo han antecedido y le han enseñado un mecanismo, un formalismo, un protocolo de cómo hacer las cosas para agradar a Dios. Pero, hermano, quiero que tú seas la diferencia, que tú seas tan sencillo, tan humilde, que no le pongas barrera a otro cuando le estés enseñando, sino que le enseñes con sencillez y humildad como lo hacía Jesús. Jesús nunca buscó a doctores, sino que buscó pescadores, personas sencillas y humildes, para trastornar a aquellos que eran sabios y a aquellos que se creían doctores de la ley, doctos. Y eso chocó con el carácter de estos fariseos, porque estaban perdiendo los seguidores y no podían entender con qué autoridad enseñaba. Pero la palabra dice que él enseñaba como quien tiene autoridad, porque él no solo enseñaba cosas que salían de su boca, sino que también enseñaba con el ejemplo. Él respaldaba todo lo que decía con señales y prodigios. Dios estaba con él. Y Nicodemo lo dijo: sabemos que ha venido de Dios. Mire, para que un rabino y principal como Nicodemo, que está en Juan 3, que ya lo estudiamos, reconociera de que él era un maestro, es decir, dice, es que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales y estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Fue el único hombre dentro de ese gremio que reconoció que Jesús tenía una autoridad que no era de la tierra, sino que tenía que venir de parte de Dios. Miren esto, ¿por qué chocaba tanto Jesús con la enseñanza? Miren, búsquense Mateo 5 del 21 al 22. Mateo 5 del 21 al 22. Y ya cierro este punto para irnos al último. Mira cómo enseñaba Jesús y cómo chocaba contra los fariseos. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo decía la ley de Moisés: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, wow, eso chocaba contra ellos. ¿Cómo vas a decir tú, si tú no eres ni Moisés, si tú no eres Dios? ¿Cómo vas a decir, no, ahora yo hice? O sea, tú tienes una autoridad que está por encima de Abraham, de Moisés y de todos los patriarcas. Ahí es cuando ellos chocaban con el carácter religioso y no entendían que tenían al Dios frente a frente. Ellos buscando que Dios viniera, que Dios los redimiera, y teniéndolo frente a frente no entendían que era Dios. Muchas veces el intelecto y el conocimiento por la palabra de Dios puede cegar tu entendimiento de cuando estás frente a frente a alguien que está siendo usado por Dios. Trata de que tu mente, porque dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, porque las cosas que del espíritu se disciernen espiritualmente. Trata de que tu mente siempre tenga el balance correcto de conocimiento acompañado de la llenura del espíritu, para que puedas reconocer y discernir cuando estás frente de Dios hablando, cuando alguien te está hablando de parte de Dios, o cuando alguien te está hablando del intelectualismo y de la letra. Amén. ¿Qué dice entonces el versículo 22 para que me lo lean allí? Pero yo les digo que ahí está. La enseñanza de Jesús era, pero cualquiera, dice, dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ante la reunión de esos maestros, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Cuántas veces tú has condenado a tu hermano en tu corazón? ¿Cuántas veces tú has hablado mal de alguien en tu mente por algo que te hizo? Hermano, eso es lo que está diciendo ahí. Usted está puesto al infierno, porque usted no es juez,
A usted Dios lo puso como un hijo, no como juez. El único juez justo se llama Jesucristo. Y Él intercede por ti. Él sabe cómo pagar a cada uno de acuerdo a sus obras, lo dice la palabra. Así que quítate ese chip de querer ser el que gobiernas todo y tienes el control en tu vida, y deja que sea Él el que tome el control de las situaciones que más te preocupan. No pelees esa batalla tú solo, déjalo que Él la pelee por ti. Amén. Por último, quiero también hablarles, miren lo que era cuando tú hablas bajo tu propia cuenta o cuando hablas de parte de Dios. Lucas 20, 46 dice: guardado de los escribas que les gusta andar con ropas largas, aman saludarse en las plazas, aman las primeras sillas. Gracias a Dios que aquí no hay en la primera silla nadie, porque si no hoy lo hubiese... Hoy como que sabían. Mire, de lado y lado. Ya veo, María. Mentira, María está pendiente ahí del... Dice, aman las primeras sillas en las reuniones y también los primeros asientos en las cenas. Entonces ellos lo que amaban era ¿qué? Que los alabaran. En vez de darle la gloria a Dios, que fue el que les había dado la oportunidad de estar en ese círculo íntimo, en tener la responsabilidad de guiar a otros. Pero le pusieron tantas cargas a los demás que la gente no quería seguir a Dios de esa manera. Cuando vino Jesús, todo arrastró a todo el mundo porque Él no le imponía carga. Él lo que vino fue a quitarnos la carga del pecado y a reconciliarnos con su Padre. Amén. No le pongas carga nunca a nadie. Si le da un aplauso, déselo a Cristo, porque Él no vino a ponerle carga nunca a nadie. No le pongas carga a ningún discípulo que estés enseñando. No le pongas carga. Ayúdalo con la carga y acércalo a la cruz. Ese es el verdadero propósito de nosotros aquí. Vamos a seguir, y la última era: la doctrina de Cristo jamás va en contra del bien humano. Y vamos a leer los últimos versículos del 19 al 24 y dice: no le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió a la multitud y les dijo, la multitud le dice: fuera de aquí, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. No, mentira, no le dijeron así, le dijeron: demonio tienes, ¿quién procura matarme? Y Jesús le respondió y le dijo: una obra nada más hice y todos se maravillan. Ya les voy a hablar de cuál fue esa obra por la cual todos estos fariseos se maravillaron. Una sola obra hice y ustedes se maravillan. Por cierto, Moisés le dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, es decir, es un pacto que él había hecho con Abraham. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Miren, Jesús estaba en el templo. Eso no eran 2, 3 personas. Venían de todos los pueblos de Israel, hasta de ciudades ajenas, personas, y hacían su carpita. Estaban como en Cayo Sombrero, con sus carpas allí alrededor. Pero Jesús estaba en la sinagoga, en la montaña alta, y se paró a la mitad, a los 3 días, Él se para y comienza a predicar en la sinagoga y les dice esto: bueno, ustedes me quieren a mí perseguir y matar porque yo quebranto la ley, y ustedes, le dice esta pregunta, ustedes no conocen de que Moisés dio la circuncisión, no por causa de Moisés, sino era de los patriarcas, pero ustedes saben que cada niño al 8º día era circuncidado. ¿Saben qué es la circuncisión? Algunos no saben qué es la circuncisión, que le quitan el prepucio del miembro masculino. Eso era la circuncisión. A los 8 días de nacido iban ante el sacerdote y circuncidaban, y de esa manera quedaba como purificado. Ese era el rito que ellos tenían. Era en realidad una marca de que este era un pueblo distinto a los demás. Entonces le dicen: miren, si nace un niño y resulta ser que el 8º día es día de reposo, ¿ustedes no lo circuncidan? Y ellos dicen: sí lo circuncidamos. Bueno, ¿y ustedes por qué me quieren matar a mí por hacer un milagro en el día de reposo? ¿Acaso ustedes no saben que lo que yo le quiero devolver? ¿Saben cuál era ese milagro que dice que se maravillaron de un solo milagro y lo procuraban matar? ¿Saben cuál era ese milagro?
el paralítico de Betesda, porque eso fue a los pies del templo. Ese paralítico causó tanto impacto y tanto revuelo que ellos se maravillaron de cómo un hombre que tenía, decía 28 años, creo ahí, o 30 y pico de años, 40, no recuerdo, de verdad estoy inventando, disculpen, pero ustedes lo buscan. Pero este hombre tenía tantos años y ellos acostumbrados a verlo siempre ahí en ese lecho, había sido tan notorio el milagro de que agarró su lecho y fue y adoró a Dios, que tenía años, o sea, le devolvió la dignidad a ese hombre que no podía haber celebrado la Pascua en familia, con sus amigos, por durante todo ese tiempo, y se presentó ante los sacerdotes. Y cuando ellos se sorprendieron y se maravillaron y le dijeron: ¿quién te hizo esto? Esto lo hizo mi Padre Dios. O sea, quería ser como Dios, y eso, dos cosas lo impactaron: el milagro y que se hiciera llamar hijo de Dios. Entonces Jesús le da una lección a los fariseos y le dice: a ustedes si pueden, según sus estudios y sus dogmas, si pueden quebrantar el día de reposo y no me dejan a mí hacer el milagro. Bueno, esto chocaba con todo lo que era la cultura judía, la enseñanza del día de reposo. ¿Saben para qué fue creado el día de reposo? Y esto es para que nosotros rompamos también nuestra religiosidad de la mente. El día de reposo fue hecho a causa de que usted pueda tener un día para adorar a Dios, así como lo está haciendo hoy, y para que después de aquí se vaya y vaya y goce con su familia, con sus amigos, vaya y se recrea. No se va a poner a estar vendiendo, no se va a poner a estar trabajando. Lo que Dios quería era que venían de una tierra de esclavitud durante muchos años, y ellos lo que querían era disfrutar de un día. Entonces Jesús no estaba quebrantando la ley. Jesús lo que estaba era diciendo: por causa de mí creamos el día de reposo, para hacer misericordia y cumplir con la voluntad de Dios. Eso estaba por encima de todas las cosas. Entonces le estaba diciendo a los fariseos: así como ustedes también circuncidan, porque ¿están haciendo la voluntad o no de Dios los fariseos cuando circuncidaban? ¿Era un mandato o no era un mandato? También Jesús estaba cumpliendo con su Padre, salvar a alguien que estaba perdido. Y si lo hacen en el día de reposo, estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces nunca hagas cosas que por tu estructura y tu religiosidad diga: es que aquí no se puede sentar alguien en short o en bermuda, porque está irrespetando la casa de Dios. Ojalá vinieran personas en bermuda, ay, que está todo tatuado, que está. ¿Usted cree que a Dios le importa la carcasa o le importa el corazón? A lo mejor esa persona que está viniendo por primera vez en bermuda, en short, y usted lo ve como irrespetuoso porque a los hombres se le va a ir la vista, a lo mejor es una persona necesitada de la gracia de cada uno de ustedes para que le den un abrazo y puedan conocer a ese Dios y trastornar todas las costumbres que tenemos de repente dentro de las iglesias, esas normas y estructuras que confrontan nuestro corazón, pero que una persona está esperando nada más un abrazo y un bienvenido a casa de parte de alguno de nosotros. ¿No les parece que ese es el mejor resultado de lo que Dios espera? Que nuestra estructura no sea tan rígida como para imponer una carga de que la gente se pueda acercar a Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. ¿Qué les pareció? Hasta ahora se llevan algunas cosas para poner en práctica. Amén. Ese es el propósito. Que Dios ministre en tu corazón aquellas cosas que tengamos que cambiar de dirección. Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Señor, perdóname. Hablo especialmente por mí. Y sé que algunos se van a sentir identificados, Señor, de que he tratado de imponerle cargas a otros, Señor, que han impedido de que puedan acercarse a ese Dios maravilloso, bueno, que está de brazos abiertos en una cruz para recibir a todo aquel que quiera ser llamado hijo. Te queremos pedir perdón por eso, Señor. Señor, yo oro hoy si hay alguna persona en este lugar que quiera hoy invitarte a ti y abrir su corazón y decir: Señor, te recibo hoy no solo como mi Salvador, quiero que también seas mi Señor. Quiero que dirijas mi vida por un nuevo camino. No quiero que me hagas tan rígido, Señor, sino que me hagas flexible para poder moldearme a tus designios, a tus circunstancias y romper con toda mi estructura de hombre, Señor.
Te recibo como mi Señor y Salvador. Haz de mí una nueva persona y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, oro por aquellos que están hoy aquí, que se van a convertir, Señor, y que ya son maestros de otros, Señor, en sus hogares, con sus hijos, con sus esposos. Señor, ayúdalos a ser humildes, que su doctrina no venga ni de ellos mismos, sino que les lleven gloria al que los formó, al que los trajo a este mundo, Señor, y que los atrajo hacia ti. Dice que tus hijos son tuyos y nada te los arrebatará de tu mano, Señor, porque tu Padre te los dio. Aquí están tus hijos, Señor. Guárdanos de este mundo del mal y permite que podamos cada día, Señor, hacer más tu voluntad y renunciar a nuestros propios planes y a nuestra propia voluntad. En el nombre de Jesús. Vive en mí. Amén, Señor. Amén, Señor. Que nunca salga de este lugar que te abrimos hoy, que fue nuestro corazón. Amén. Que este domingo sea un domingo para que usted pueda recordar que el día de reposo es para que lo disfrute con su familia, para que venga a adorar cada domingo al Padre y que pueda deleitarse con todo lo que Dios ha creado para usted, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz domingo. Que Dios lo bendiga.